Muy bien, entonces estamos en la parte de transistor. Recordemos bien el tema pasado. Estábamos trabajando el transistor como un circuito de conmutación, que es como el que se presenta a continuación, como este que está aquí, ¿no? Entonces, básicamente, el elemento semiconductor que estamos trabajando es este de aquí. Es un transistor de pequeña señal. Habíamos comentado que es un tipo NPN. Este tipo NPN tiene que ver con la polarización del elemento. ¿Qué es polarizar? Energizarlo. ¿Qué quiere decir? Que este transistor se va a comportar ya sea como un aislante o como un conductor, de acuerdo a qué? A que nosotros, por una pequeña corriente en la base, podamos activar este elemento. A partir de base emisor generamos un voltaje y por tanto este elemento se activa. Ahorita vamos a explicar de nuevo qué sucedió o qué pasa, ¿no? Con este elemento transistor, ¿no? En esta configuración, tal cual está, les comento, está el circuito como un circuito conmutador o básicamente estamos prendiendo y apagando un LED, ¿no? Veíamos la clase pasada en el Tinkercad cómo funcionaba y en el Proto también, ¿no? Vimos un video en el Proto, bueno, en la cámara vimos en el Proto cómo estaba funcionando este mismo circuito ya armado, ¿no? ¿Sale? Cómo funcionaba. Entonces, regresando un poquito, básicamente explicando de nuevo lo que habíamos hecho la clase pasada para recordar, simplemente era que la activación de este transistor está en función de que le entre corriente a la base. ¿Por medio de qué? De un dispositivo mecánico como lo que es el switch. Entonces, habíamos dicho que el switch o el interruptor está en dos estados, normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿no? ¿Eso qué indicaba? Indicaba de manera natural cómo estaba conformado ese interruptor, ¿no? Habíamos dicho que normalmente abierto significa que internamente en su estado natural, sin presionar el botón, tiene unas placas por dentro, está libre, ¿sale? Y a diferencia de un normalmente cerrado, el normalmente cerrado, de manera natural, sus placas por dentro están pegadas. Eso nada más indica que si aquí hubiera un interruptor normalmente cerrado, de manera natural sus placas están pegadas, entonces pasa la corriente, ¿no? Aquí estuviera pegado, ¿no? Sin embargo, en el dibujo estamos haciendo alusión o estamos haciendo referencia a un interruptor, perdón, normalmente abierto. Hasta que nosotros no lo presionemos, al momento de presionar, entonces las placas se juntan y por tanto pasa corriente aquí. Sí, no se preocupe, Cruz, no hay problema, chéquese la clase grabada, ¿no? Para eso es importante después, pues, recuperar esa parte de la información, ¿no? Sí, tiene fallas con el internet, ¿no? No se preocupe. Entonces, decimos que este circuito conmutador está en función de una corriente que le entra. ¿Quién proporciona esta corriente? Pues la fuente de voltaje directo, ¿no? Todo esto estamos trabajando en voltaje directo. Estamos polarizando con 5 volts, ¿no? 5 volts, Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Recordando. Entonces, al momento yo de accionar este switch, que está normalmente abierto, presiono el botón, así como se ve en el dedo, las placas se unen y por tanto empieza a circular la corriente por aquí. Esa corriente va a llegar a la base del transistor, y como este transistor es un tipo NPN, o sea que aquí es N, una P, una N, entonces quiere decir que la base se polariza con un voltaje positivo, en este caso con una corriente, ¿no? Positiva. Le llega la corriente, se polariza y por tanto este se activa, ¿no? Habíamos dicho que en la conformación natural de un transistor también posee un tipo de material en su constitución como si fuera un material de diodo, ¿no? Hablábamos de la constitución del material de un transistor, regresamos un poquito, hablamos de ese tipo de transistores NPN y PNP, ¿no? Estamos hablando de de manera muy particular. Decíamos, el transistor es de la familia de los semiconductores y yo puedo representarlo así. ¿Esto qué me representa? La forma en cómo está fabricado internamente. Obviamente, pues no podemos representar algo miniatura, ¿no? Algo que se hace en un laboratorio. Es de manera dibujada. Decimos nada más
que el transistor de manera interna está compuesto por 3 materiales de tipo N, uno P y uno N, ¿no? Básicamente esos materiales manipulan el flujo de electrones, ¿de acuerdo a qué? A que si nosotros polarizamos este material, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Al momento de ponerle en voltaje a la base del transistor, ¿no? Y eso hace que el transistor o se comporte como un aislante o se comporte como un conductor. Al momento de nosotros energizar, de acuerdo al comportamiento que éste tenga, pues obviamente los electrones van a viajar entre los huecos de los materiales, ¿no? Esto por dentro es un material poroso, es como esto lo estoy dibujando así, como si fuera un rallador de queso que tiene muchos hoyitos, y por los hoyitos van a circular los electrones. Recuerden que los electrones, pues el flujo de corriente, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, de la parte de la ley de Ohm, ¿no? Básicamente, o sea, es un semiconductor, o conduce o no conduce. Simplemente es eso, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Por medio de la polarización o de la energía que nosotros ponemos en una configuración, ¿no? En este caso, estamos usando el transistor como un conmutador, ¿no? Cambia o no cambia el estado. ¿De acuerdo a qué cambia? De acuerdo a que nosotros ponemos energía, ¿no? Ya habíamos dicho eso, ¿no? Ponemos energía, cerramos este switch, pasa la corriente, polarizo la base del transistor, ¿sale? Aquí es P y aquí es N. Conduce, ¿no? Se activa, por tanto, podremos decir que de manera a lo mejor no tanto mágica, sino como en lo que está compuesto ese transistor, como está fabricado, entonces lo que ocurre es este efecto, más o menos aquí, ¿no? Este punto yo lo junto con este y por tanto ahora la corriente circula así, ¿sale? Si lo representamos de otra manera, al momento que se active, entonces esto se va a comportar como un switch. Si yo hago referencia a este transistor, entonces yo lo puedo visualizar como si fuera un interruptor que se activa de manera eléctrica, ¿no? No es un interruptor mecánico, no hay que confundir con el interruptor este mecánico que yo presiono con el botón, ¿no? El push button, ¿no? El botón, eso no. Esto es como si fuera un interruptor, pero activado de manera eléctrica, ¿no? Al momento que yo no le pongo, si yo no le pongo corriente aquí, este no va a funcionar, ¿sale? Entonces está en función de la corriente de la base. Hasta que yo no polarice el transistor, este no se va a cerrar y por tanto la corriente no va a circular de esta manera. Por eso se le llama un circuito conmutador, ¿sale? Hasta que yo no active la corriente de la base, hasta que yo no presione este botón y circule corriente, este no se va a activar, ¿sale? Así de simple. Al momento que yo lo presiono el botón, entonces este se cierra porque ya hay corriente de la base, se activa y entonces la corriente ya puede circular de esta manera. Queda como esto, ¿no? ¿Sale? Y entonces, por tanto, ya puede prender el LED. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar bien el efecto que tiene la polarización del diodo en directa y la polarización en inversa, ¿no? Tal vez suene muy nuevo ahorita, pero ahorita lo vamos a explicar poco a poco. Vamos hacia el semiconductor diodo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso hace al momento de activar este tipo de transistor, pues que tengamos otro tipo de configuración. Ahora este va a estar unido así, y por tanto este LED se activa, que era el efecto que veíamos la clase pasada, ¿no? De que se activaba o desactivaba el LED, ¿no? Este se prendía al momento de activar este transistor. Cuando no le llega corriente a la base, este está apagado. Off. ¿Vale? Off. ¿Ok? Así funciona. Entonces aquí hay una nota nada más. Está en función de que entre corriente a la base del transistor. Básicamente, en pocas palabras, que se active el transistor nada más, ¿no? Y funcione el estado del transistor como prendido o apagado. ¿Sale? Muy bien. Entonces tenemos, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué podemos encontrar estas aplicaciones? No sé si han visto en su casa o en el mercado o cuando van al Costco, de repente hay unas lámparas como automáticas, ¿no? Que de repente pasas por ahí como que se prenden solitas o algunas casas de algunos vecinos, tal vez tengan una lámpara que de repente se prende sola, ¿no? En la noche da a cierta hora, 6 7 de la tarde, de repente se prende sola la luz. No sé si han conocido ese tipo de sistemas electrónicos. ¿Hay alguien que me pueda decir?
No sé si han tenido... Ah, ok, Ortega dice que sí las ha visto. Ahí Díaz Sendeño, muy bien. Ok, ¿qué pasaría ahora si yo sustituyo este switch por un sensor? Básicamente este switch funge como un sensor. Vamos a imaginar que es un sensor. ¿Un sensor de qué tipo? Ahora como una aplicación del sistema, pues puede ser un sensor que esté sensible a la luz. O sea, un sensor sensible a la luz es una resistencia. Después los veremos ya cuando vayan en otros semestres y les vuelvo a dar clase, que muy seguramente sí. Ok, ahí muy bien, ¿no? Dice que su papá los pone, ¿no? Dice Díaz Sendeño, ¿no? Entonces es un tipo de sensor el cual al momento de que capta la luz, o puede ser, si capta la luz, cambia un estado aquí. La resistencia disminuye o la resistencia aumenta. Depende cómo esté configurado, ¿no? El LDR, si ese circuito lo queremos en función de la luz, es uno como estos. Ay, perdón. Es uno como este, ¿no? Como el que apareció ahí. Nada más que aquí está, ¿no? De repente como que se cambia, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto es un LDR, ¿no? Es una resistencia, así como sus resistencias de colores, pero está de esta forma, que cambia sus propiedades eléctricas a partir de la luz. ¿Sabes qué quiere decir? Que esta resistencia al momento de que le pega la luz, o aumenta su resistencia o disminuye. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la ley de Ohm? Si la resistencia aumenta, la corriente es pequeña. ¿Sale? Entonces, todo es de la ley de Ohm, por eso les digo, ¿no? Entonces, este sensor, a través que le pegue la luz, entonces va a limitar la corriente, ¿no? Entonces le va a llegar poca corriente, entonces este no se va a activar, ¿sale? Si en el sensor hay mucha luz, por ejemplo, que si le pega mucha luz, entonces la corriente va a ser un montón, ¿no? Va a ser muy alta. Entonces la corriente va a ser muy chica, perdón, la resistencia va a ser muy alta, la corriente es muy chica y por tanto no activa esta, no se prende la luz. En cambio, si ya se está haciendo de noche, entonces le llega poca luz, la resistencia va a bajar, entonces por tanto la corriente va a pasar y va a activar una lámpara, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? No nada más va a prender un LED, ¿no? En realidad está prendiendo la lámpara de la casa. Se utilizan dispositivos como los dispositivos electrónicos de potencia, ¿no? Eso lo vamos a ver en cuarto. Yo les voy a enseñar esta parte. Que básicamente colocamos otro dispositivo y ya podemos activar focos, ¿no? O lámparas o algo más power, ¿no? Algo con más poder, ¿no? No nada más un LED. Entonces yo les enseñaría esta parte, ¿no? Ahorita estamos en la parte introductoria de transistores. Aquí estoy enseñando esta parte. Esta parte de acá es más avanzada, ¿no? Conforme vayamos subiendo de nivel en el semestre, yo les voy a ir enseñando otras cosas, ¿no? Obviamente la electrónica no se limita nada más a esto, ¿no? Hay más cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces nosotros podemos adaptar una etapa de potencia y podemos prender una lámpara, ¿no? Como lo que mencionaba ahí su compañero Ortega o Díaz Cedeño, ¿no? Esa parte de activar una lámpara, ¿no? Y con una aplicación tan sencilla como prender y apagar un LED, ¿no? Obviamente yo tengo este voltaje que al momento de que la resistencia disminuya, pasa corriente, en este caso llega a corriente aquí, activa el transistor, este punto se junta con activo el LED, por tanto hay voltaje aquí, pasa una etapa de potencia y prendo la lámpara. ¿Sale? Así funciona esto, ¿no? Así funcionan esos circuitos, ¿no? Eso está en función de la luz. Esa es una aplicación. Otra, que puede ser otro sensor diferente, es con movimiento, que se les conoce como PIR, ¿sale? Los elementos PIR, creo que sí se pronuncia, son estos pequeños dispositivos, los cuales sensan el movimiento de la gente, ¿no? Pues no de la gente, ¿no? Un movimiento de un cuerpo, ¿no? O que se esté desplazando. Este tipo de sensores los ponen adentro de las casas para las alarmas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la alarma detecte algún movimiento, esta se prenda. Entonces, yo puedo cambiar este foco por una alarma, por una bocina. Entonces, cuando al momento que nosotros detectemos algún movimiento, se va a activar el transistor y entonces va a activar la alarma y va a sonar, ¿no? ¿Sale? Ese es el mismo principio. Y si se dan cuenta, no ha cambiado nada la naturaleza de cómo funciona este circuito. Simplemente lo único que cambió es la forma en cómo metemos la corriente al circuito, si se dan cuenta, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, nada, podemos hacer muchas cosas
simplemente con un solo esquema, ¿no? Qué divertido. Bueno, espero que eso les abra un poco la mente en esa parte, ¿no? No tenemos que inventar el hilo negro, no es algo así que digas, súper guau. A lo mejor sí para las personas que les guste. Sin embargo, podemos utilizar, mi punto es que podemos utilizar un circuito conmutador para hacer activaciones distintas, ¿no? En base a la entrada. Puede ser un push button, puede ser un sensor, en este caso un sensor, el cual me ayuda a implementar este tipo de sinceras. ¿Qué tipo de sensor? Puede ser de luz, de movimiento u otro. ¿Sale? Y ya modificamos este circuito conmutador para hacer otras aplicaciones. ¿Sale? Y no enfocarnos en un LED, que es lo que les digo a sus compañeros de cuarto. Muy bien. Entonces ya modificamos el circuito, ¿no? En esa parte, ¿no? Ok, cambiando de tema un poco y entrando en la parte de los semiconductores, ¿no? Entonces, decíamos, los semiconductores o pasa o no pasa la corriente. ¿Dejo pasar la corriente o no? Hemos visto esa parte de que un circuito semiconductor pues, se comporta de esa manera, o aislante o conductor, nada más, en base a una energía. Entonces vamos a hablar propiamente del diodo. Entonces, ¿qué es un diodo? Un diodo es un tipo de semiconductor, el cual, dependiendo a cómo esté de manera directa o en inversa, cómo esté configurado, este se comporta como un interruptor, al igual que el transistor, ¿no? Qué extraño, ¿no? Y no suena tan loco y extraño. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la parte de cómo está conformado el material, en este caso, una parte del diodo tiene el transistor, o sea, así como de manera, esto de aquí es un diodo. Entonces, como que tiene naturaleza de diodo también, ¿no? Y lo usamos para cambios, transistor. Ah, pues el diodo también, ¿no? Entonces, el diodo, nosotros en todo esto es análisis en voltaje directo, ¿eh? Recuerden bien. Entonces, el diodo tiene un pedacito de diodo, este transistor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede tener esa propiedad también de interrumpir o no la corriente, ¿no? Como cualquier semiconductor, ¿no? ¿Sale? Y aquí veamos el diodo, ¿no? Lo puedo representar como P y una N, ¿no? Material positivo. P y N, su simbología, ya la conocíamos. Este es el ánodo, que es positivo, y el cátodo, que es negativo, ¿no? ¿Sale? Explicamos bien esa parte del diodo. Y ahorita les muestro cómo pueden encontrar el diodo, ¿no? Cómo se caracterizan. Déjenme, ok, me está adelantando. Aquí está, ¿no? Nos quedamos aquí. Entonces, el diodo, otro semiconductor muy utilizado en electrónica analógica, así se representa, material tipo N y material tipo N, la parte P, donde va caracterizado con el ánodo, la parte N por el cátodo. Ya veíamos el diodo. ¿En dónde? En un LED. El LED también se llama diodo emisor de luz. Básicamente funciona igual que un diodo, nada más que la diferencia es que el diodo emite luz y un diodo cualquiera pues no emite luz, ¿no? De acuerdo al tipo de diodo, pues va a ser cómo se va a comportar. Déjenme les pongo en la cámara cómo son los diodos para que los reconozcan, ¿no? Entonces, si yo busco también diodo, símbolo, si le pongo diodo, símbolo, identificar, aquí nos aparece, ¿no? Tenemos este tipo de simbología. Un diodo lo podemos reconocer de esa manera, como lo que está proyectado, y de manera física, el material, déjenme les muestro un diodo, que tengo uno. Entonces, un diodo, básicamente, podemos encontrar de esta manera. Ay, perdón, ahí me estoy viendo yo, perdón. No quieren ver eso, quieren ver el diodo. Aquí está, ¿no? Ahí se alcanza a ver el diodo, ¿no? Espero que se vea. Déjenme, les hago una amplificación en el video. Espero que se vea ahí. Ahí está el diodo, ¿no? ¿Sale? Podemos ver que el diodo posee una raya, ¿no? Una rayita ahí. Entonces, a partir de esta raya de referencia que está ahí,
nosotros podemos ubicar cuál es cátodo y cuál es ánodo, ¿sale? Entonces, el ánodo es todo a partir de la rayita hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si esto yo lo muevo así, no, la cámara la muevo así, ok, así lo van a ver mejor, ¿no? Entonces, todo lo de la rayita, perdón que se esté moviendo mucho la cámara, ¿no? Todo lo de la raya hacia acá, hacia la izquierda, es el ánodo. Y lo de la raya hacia la derecha es el cátodo. ¿Sale? Chequen bien el dibujo de la parte de su pizarrón, ¿no? Y también lo puedes hacer aquí, ¿no? Y aquí también dice la señal, el sentido de la corriente directa en el diodo, que es lo que vamos a ver el análisis ahorita, ¿no? Entonces la rayita me determina el cátodo, ¿no? Entonces el cátodo hacia la derecha y el ánodo hacia la izquierda. Esa es la rayita, ¿no? La raya que me dice, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ya identificamos el diodo. Ahora seguimos. Y eso nos ayuda a comprender lo del sentido de la corriente, ¿no? Que es a lo que vamos, es lo que estamos trabajando ahorita, con esa corriente, ¿no? Que básicamente es como tipo el transistor, ¿no? Existen diferentes tipos de diodos, obviamente. Ahorita no vamos a entrar en detalle, ¿no? Simplemente vamos a entrar con lo del el análisis en voltaje directo, en este caso en DC, del diodo. Así como hicimos el análisis para el transistor, ¿sale? Entonces tenemos el diodo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el diodo? Entonces, a través, como cualquier semiconductor, se va a comportar como aislante o como conductor de acuerdo a un voltaje. Entonces, de acuerdo a cómo lo coloquemos, el diodo va a conducir la corriente, ya lo veíamos, va a conducir la corriente o no va a conducir. Casi, casi primo hermano del transistor, ya habíamos visto, ¿no? Así como que, bueno, entonces, ¿por qué me sirve, no? ¿Para qué usarlo? Si es casi lo mismo. Ok, ¿para qué usarlo? Ahorita vamos a ver el análisis, ¿no? Entonces tenemos el análisis en directo, con voltaje directo. Recuerden que hay dos tipos de voltaje, voltaje directo y voltaje alterno. Ahorita vamos a ver esa parte. Esto es el voltaje directo. ¿Qué es un voltaje directo? Cuando utilizamos pilas, baterías, mi cargador de celular, todo lo que sea un voltaje, que se transforme de alterno a directo, ¿no? Por eso se llama voltaje directo, ¿no? Son las pilas, toda esa parte, ¿no? Pues tenemos básicamente un voltaje directo muy común, ponemos una batería y vamos a polarizar el diodo de manera directa, así se le llama, ¿no? Vamos a dividir en dos casos el esquema del diodo. Cuando se polariza en directa y cuando se polariza en inversa. ¿Qué tiene que ver las dos formas y en qué se diferencian las dos? En cómo yo coloco el diodo. Si nosotros estamos diciendo que si yo pongo el diodo de esta manera, así, en esta parte de aquí es el ánodo y esta parte de aquí es el cátodo, que esta rayita era la que se veía en el aquí. Si yo me regreso, es esta rayita de manera física y el ánodo es de la rayita hacia atrás y el cátodo es de la rayita hacia la derecha, ¿sale? Volviendo a repetir. Entonces, de acuerdo a como nosotros lo usemos, este va o a bloquear la corriente o va a dejarla pasar, ¿sale? Eso es lo que hace en directa, en voltaje directo. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces tenemos esta parte, ¿no? Tenemos esta parte. Planteamos este circuito. Tenemos una fuente, ponemos el diodo de manera directa en serie con una resistencia de 330 y un LED a tierra, ¿no? Entonces formamos un circuito en serie, si se dan cuenta, ¿no? Un circuito en serie. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a controlar el estado del LED, igual como hace rato, ¿no? Quiero que prenda o no prenda. ¿En función de qué? De que le llegue una corriente al diodo, ¿sale? Estamos en función de la corriente que le llega al diodo. Entonces, aquí como está este circuito, de manera, en el análisis, tenemos que el circuito va a estar de esta manera. Así va a quedar. Los diodos, de acuerdo a su material, ya sea de germanio o de silicio,
es como están constituidos los materiales, tienen un voltaje que se llama voltaje de ruptura. Entonces, a cierto voltaje de ruptura, ¿qué quiere decir? Que a un voltaje muy pequeño, este se va a activar, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando se activa? Se va a comportar como un cablecito y va a dejar pasar la corriente. Nada más nos lo imaginamos así, ¿no? ¿Sale? Entonces, al momento que se active este, ¿cómo se va a activar? Cuando le entre una corriente del lado positivo. Positivo, y este signo llega aquí como positivo, se activa. ¿Sale? Se activa y deja pasar la corriente. Aquí va positivo también. Este también es un diodo y está polarizado también con el ánodo. Entonces acepta positivo aquí también y se activa. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a ver en el circuito que el LED se prende. ¿Sale? Eso voy a ver, ¿no? Circula la corriente, este también se activa, pero este deja pasar la corriente y también emite luz, porque es un diodo, ¿no? Emisor de luz. Y entonces el circuito así se va a ver. Va a circular la corriente porque es un circuito está en serie y pues se va a ver que el LED está prendido porque está polarizado de manera directa. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa en la polarización inversa? Yo agarro el diodo y lo pongo al revés. ¿Qué es ponerlo al revés? Que la rayita esté aquí y lo negrito para acá, ¿no? Ahorita vamos a verlo cómo está armado en el proto, ¿no? De hecho, lo voy a ir abriendo, ¿no? En el Tinkercad. Entonces, lo pongo al revés. Esa es la polarización en inversa. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo queda el análisis de circuito? En voltaje directo. Entonces, ahora lo que sucede es que tengo positivo aquí y este se activa nada más con signo negativo. Como tengo positivo y negativo, pues no se activa. Como no se activa, entonces esto yo lo puedo representar de manera eléctrica como un switch abierto. ¿Qué quiere decir? Que es como si cortara el cable, ¿no? No pasa la corriente. Como no pasa, es como si estuviera cortado el cable, por tanto, este LED no se prende, porque nunca llegó su corriente para que se activara, como en el caso contrario de aquí. En este caso sí se activó, positivo, positivo, aquí acepta positivo, circula la corriente, positivo también, y activa el LED. Caso contrario, nomás volteé el diodo al revés, y por lo tanto queda abierto el circuito, es como si estuviera aislado el circuito, no conduce corriente, y por tanto no se activa el LED. Muy bien. Eso es nada más porque pusimos el diodo al revés, que primero entrara por el cátodo y luego por el ánodo, ¿sale? Pero como se está polarizando de manera inversa, aquí nada más acepta negativos, pues no se va a activar, queda de esta manera. Ok, muy bien. ¿Cómo se vería en el proto? Ese mismo efecto, esto mismo que acabamos de ver, vamos a armarlo de esta manera. Entonces, ya lo tengo aquí armado, ¿sale? Si yo ejecuto ese mismo experimento, doy iniciar, podemos ver que está activo. Esta es la polarización directa. Ese sería, si yo pongo este en dos pantallas, aquí, tengo muchas cosas abiertas, una disculpa, ¿eh? Ahí está, ¿no? Vamos a hacer más chiquito esto. Espero que se vea en su pantalla. Tenemos este circuito. Este circuito de aquí es este de acá, el que dice polarización directa. Habíamos dicho que cuando el diodo está polarizado de esta manera, aquí está la rayita, entonces la energía le entra por el ánodo, que es positivo, por tanto va a conducir este diodo y por tanto me prende LED, ¿sale? Comprobado, ¿no? Ahí está el circuito armado y sí, sí, cierto. El profe no me echó mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo volteo? Volteo este diodo al revés. Ahora que la energía entre por el cátodo. Ahí me está diciendo. Entonces, positivo y negativo, pues no se activa y por tanto el LED está apagado. ¿Sale? Que es la versión ¿cuál? Esta de aquí. Está polarizado de manera inversa. ¿Sale? Entonces, conclusión, en base a cierta polarización, al igual que el transistor, entonces nosotros
podemos a través de una corriente controlar, al igual que el transistor, si se activa o no se activa, en este caso un LED, ¿no? Obviamente este puede activar otra cosa, ¿no? ¿Sale? Este es el análisis, muchachos, en directo. Eso no es cuando ponemos pilas, baterías, así se va a comportar. Nosotros cuando tenemos energía alterna, o sea, cuando hay una señal, ahorita lo voy a explicar, este dispositivo diodo se comporta de manera diferente. Ahorita lo vamos a analizar, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ahorita con este ejercicio, adelante, aquí los leo. ¿Sale? No tengan pena. Ok, todo bien ahí, Ortega, todo bien, muy bien. Cualquier duda ya saben, ¿no? Ok, tenemos entonces circuitos demostrados, ya sean polarización directa e inversa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ya conocemos también que el diodo es un semiconductor que de acuerdo a cómo lo polarizamos, actúa como un switch, ¿no? Se polariza, deja pasar la corriente o no la deja pasar, punto, ¿no? Al igual que un transistor, de acuerdo a su polarización. Recuerden bien que el transistor tenemos que hacer cierta configuración, ¿no? En este no fue mucho, ¿no? Nada más lo conectamos de cierta manera y ya, ¿sale? Eso es en directa, ¿no? Ok, vamos a hacer el brinco o la pauta a un análisis en corriente alterna. ¿Sale? Entonces regresamos al pizarrón. Habíamos dicho que existen dos tipos de voltajes, ya lo habíamos hablado hace mucho. Voltajes directos y voltajes alternos. La forma de representar un voltaje directo, si nosotros en el osciloscopio, si vamos al osciloscopio, que es un tipo de instrumento que me permite ver señales como si fuera una ventana de tiempo, ¿sale? Tengo esta ventana de tiempo y yo puedo ver las señales. Una señal alterna, que significa que varía con el tiempo, alterna sus valores con respecto al tiempo. Por eso se llama alterno, ¿sale? Entonces alterna sus valores, o sea, los cambia con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la señal eléctrica cambia de positivo a negativo con una cierta frecuencia. ¿Sale? Con una cierta frecuencia, recuerden bien que la frecuencia en una señal alterna es cuántas veces se repite en un segundo. ¿Sale? Ay, perdón, le piqué. ¿Sale? Esa es una de las propiedades de una energía alterna, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un osciloscopio, que es un instrumento que me permite ver gráficas, como si fueran gráficas matemáticas, yo puedo ver la señal, cualquier señal alterna, tal vez de una frecuencia baja, la voy a ver de esta manera, dibujada, ¿no? Alta frecuencia tiene que ver cuántas veces se repite en un segundo, ¿no? Entonces, una señal de alta frecuencia yo la vería así, así, y de repente otra vez, un montón de veces, ¿no? No alcanzaría ni a ver todas las rayas, ¿no? ¿Por qué? Porque si es alta frecuencia, quiere decir que la frecuencia es bien alta y no alcanzo a ver, ¿no? Es de alta frecuencia, ¿no? Aquí es de baja frecuencia, ¿por qué? Porque va muy lenta la señal, ¿no? ¿Sale? Así podemos verlo, ¿no? En el tiempo. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un voltaje directo, como una pila, una batería, mi cargador de celular, yo en la ventanita del osciloscopio voy a ver una raya. Aquí como ejemplo voy a poner 5 volts directos y veo una raya constante. Obviamente queda discreción eso de constante. En la teoría, nosotros cuando usamos cálculos y eso, pues obviamente es ideal, ¿no? Acuérdense que un comportamiento ideal, idealizado, es como que algo que yo tengo una alta expectativa y siempre se va a comportar así. Así como mi novio ideal o mi novia ideal, así como que, wow, ¿no? Una princesa o un príncipe, ¿no? Cualquier que sea el caso. En este caso, pues un voltaje ideal es un voltaje que nunca se va a alterar y nunca va a perder su forma, ¿no? Obviamente esto sabemos que no es cierto, no hay voltajes ideales. ¿Por qué? Porque si esto yo lo saco de una batería, pues obviamente a la larga la batería se va a ir desgastando. Entonces, este voltaje a lo mejor va a estar así, de repente de 5 va a bajar a 3.3, a 2 y hasta que la batería no sirva para nada y la tenga que tirar a la basura. En los reguladores es lo mismo. Está funcionando, pero ya lo usé mucho tiempo y de repente empieza a fallar. Ya de repente me da 4, ya de repente ya nada, ya no prende, ya se descompuso.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la realidad las cosas tienen un fin, tienen un límite. Va a llegar un tiempo en que ya no van a servir, ¿sale? Pero de manera ideal, pues no pasa nada, ¿no? Todo está bien bonito, ¿no? Voltaje alterno, pues es igual, ¿no? Toda la electrónica se comporta así, ¿sale? Entonces un voltaje alterno, a través del tiempo, oscila o cambia sus valores o los alterna con respecto a ese tiempo. Entonces pasa de más, por ejemplo, si empieza en cero, empieza más, empieza a incrementar, llega a un valor máximo, en el dado caso que estemos hablando de una senoidal, y de repente empieza a bajar esos valores, más, hasta que cruza por cero y de repente se hace negativa la señal, solita, ¿no? Menos, llega a un punto mínimo negativo y otra vez empieza a hacer cada vez más chiquita hasta que cruza por cero y otra vez se cambia de signo y positiva. Entonces, en una señal alterna yo no puedo saber cuándo es positiva y negativa. Caso contrario de una fuente de DC, tenemos bien delimitado o bien fijado que esto es positivo y negativo cuando yo mido en un regulador de voltaje, ¿no? O en una fuente, o en una pila. Por eso tiene los signos más menos, ¿no? Entonces, en una pila, en una batería, yo siempre puedo saber cuál es el menos y cuál es el más. En una fuente alterna, yo no sé en qué tiempo es positiva o negativa. Esta solita va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando ahí solita, ¿no? Entonces, yo no puedo saber en qué instante es positiva o negativa, ¿no? Está variando sola, está cambiando su valor. ¿De acuerdo a qué? A que con la frecuencia con la que se manifiesta. ¿Sale? Ok, ¿qué me sirve para manipular este tipo de señal, no? Recordemos cómo estaba constituido el regulador. A inicio de clases, nosotros en la parte de identificación de elementos les platicaba de un circuito, ¿no? Regulador, ¿no? Entonces, si vuelvo a proyectar otra vez la cámara, vamos a entrar a ese tema para explicar la parte de los diodos, dónde se utilizan los diodos, en un análisis de corriente alterna. ¿Sale? Entonces, si yo proyecto la cámara ahorita para analizar ese circuito, tenemos este regulador, ¿no? Está conformado de varias etapas. Este pues es un regulador de fuente lineal, es una regulación lineal, ¿no? Así se le llama, una fuente lineal regulada, podemos decirle, que está compuesto de varios elementos, transistores, capacitores, puente de diodos, por acá está, etcétera, ¿no? Fue de los primeros, de las primeras clases que tuvimos y vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo es el análisis para que genere un voltaje alterno? O sea, del momento que yo lo conecto a la luz a un voltaje directo que yo necesito para cargar algo, ¿no? O generar un voltaje directo. Vamos a platicar de todo ese proceso y ahí es donde intervienen los diodos. ¿Qué función o qué análisis tienen en una voltaje alterno, ¿no? Ok, ¿qué elementos necesito entonces? Quiero generar, a partir de esta, quiero generar una como esta. Entonces, ¿qué sucede en el inter? ¿Qué sucede en ese transcurso, no? ¿Qué pasa en ese cargador, no? En una fuente lineal, ¿no? Entonces, primeramente necesitamos un transformador, ¿sale? El transformador es un elemento el cual me permite amplificar o atenuar la señal. ¿Ok? Estas palabras, amplificar, ¿qué quiere decir? Que yo agarro una señal alterna y después la hago más grande. Amplificar es amplio, ¿no? Es que aumenta. Atenuar, estos son dos palabras muy técnicas en electrónica. Atenuar significa que de una señal grande la voy a hacer más chiquita. Entonces, tener en mente esas palabras, amplifico o atenúo. Las vamos a usar muy constantemente en amplificadores, ¿sale? Entonces, un transformador me permite hacer ese cambio, ¿no? Ya veíamos en la parte de afuera, ¿no? En la luz, los transformadores, esos gigantescos, ¿no? Voy a poner transformadores, ¿sale? Esos gigantes del poste, ¿no? Como les mostraba, ¿no? Allá afuera. Esta es la versión gigante de esos transformadores, ¿no? ¿Cuál es la única función del transformador allá afuera en el poste? Es reducir el voltaje, lo va a atenuar. ¿Por qué? Porque de la central eléctrica viene alto voltaje aquí.
Si de por sí aquí, si andas de metiche y andas ahí manipulando, puedes quedar pegado y te matan. ¿Por qué? Porque es alto voltaje. Este se va a ir reduciendo, se va a ir atenuando hasta llegar a la casa 120 volts o 110, en su caso, ¿no? La versión pequeña de nosotros es un transformador como este, que es más o menos parecido como el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Que el amarillito ese que está ahí, ¿no? Entonces tenemos un tipo de transformador como este, parecido, ¿no? Donde a través de sus entradas que entra corriente alterna, va a sacar otras señales alternas, ¿no? Ya sea una salida o dos salidas, ¿no? ¿Qué tiene ese transformador por dentro? Tiene un núcleo, el cual a través de un campo magnético, lo que va a hacer es que va a través de su número de vueltas, se les llama devanados, ¿no? La parte izquierda se le llama devanados, a la parte de la bobina, son bobinas, ¿no? Son bobinas, aquí está, devanado primario y devanado secundario. De acuerdo a la relación de número de vueltas, o sea, qué tantas vueltas tengo en un lado y de otro, o amplifica el voltaje o lo va a bajar, ¿sale? Entonces el transformador, este elemento, nos permite o bajar el voltaje o subirlo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en las etapas de regulación de una fuente lineal, ¿no? Estamos en esa parte y vamos a darle la pauta a participar a los diodos, que es lo que estamos viendo ahorita, como parte de una fuente lineal. Entonces tenemos esta parte de transformadores, ¿no? Entonces queremos o aumentar o disminuir el voltaje alterno de acuerdo a su composición que tenga este transformador, el número de vueltas que tenga dentro, ¿no? La bobina que tantas vueltas tenga, ¿no? Sale, eso funciona nada más, ¿no? ¿Ok? Tenemos aparte, ya está definido. Después, ¿qué sigue? Sigue implementar diodos. O sea, todo esto viene a explicado a partir de todas las etapas que están conformados un regulador de fuente lineal. Por eso lo estoy explicando uno a uno. Ahorita vamos aquí, luego vamos acá, luego acá y al último acá, ¿no? Son 4 pasos básicos, ¿no? Estamos en la etapa de transformador, entonces regresamos, ¿no? Ya definimos ahora que a partir de un elemento transformador, por ahí de Ascendeño me dice, profe, de pequeño yo pensaba que eran canastitas para los electricistas, se metieran y pudieran arreglar más fácilmente el problema de los postes. Ojalá de Ascendeño que fueran canastitas, ¿no? Pero no, sí es algo bastante peligroso. Básicamente están aumentando o disminuyendo la energía, ¿no? Pues obviamente te puedes quedar pegado ahí, ¿no? ¿Sale? Pues puede provocar un accidente, ¿no? Gente experta, pues tiene que tener mucho cuidado, ¿no? A la electrónica, electricidad siempre hay que tenerle respeto. Obviamente, si tenemos el entrenamiento adecuado, por eso hay que poner bastante atención a las clases y pues también a las prácticas que hacemos, pues podemos tanto aprender y también prevenir accidentes, ¿no? Recuerden bien que esa es una de las partes fundamentales. Este, También hago lo mío, cuido y también cuido a los demás, ¿no? Y cuido mi sistema también, ¿no? Es una de las partes fundamentales del diseño, ¿no? Cuido mi sistema, cuido a los demás y me cuido a mí mismo, ¿sale? Entonces, esta parte de transformador y después que vienen, hablan de los diodos, pero ahora vamos a hablar de los diodos en un análisis de voltaje alterno. Ya no es en directo, ahora es una señal que cambia sus valores con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con el diodo ahora? ¿Cómo se comporta este diodo ahora? Tenemos las mismas configuraciones, polarización directa y polarización en inversa. Pero ahora, ¿qué pasa con este diodo? ¿Qué función tiene al momento de nosotros poner una señal? Una señal que fluctúa o que cambia con el tiempo, que es positiva en cierto momento en la cresta y que es negativa en otro momento, en el valle. Así se le llama, ¿no? Cuando varía con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si yo pongo de manera en serie, por decirlo así, yo conecto una señal, lo puedo hacer con un generador de funciones, 5 volts alternos, pongo un diodo de manera directa, o sea, ¿qué quiere decir? Que primero agarre el ánodo de este lado para que circule la corriente de esta manera, y esta es una resistencia de carga, se le llama, ¿no? RL. Entonces, L es por load en inglés, ¿no? Load es carga. Entonces, una resistencia de carga, yo pongo mi osciloscopio aquí, voy a medir con las puntas, así como que tiene estas puntas. Espero que con su maestro de la otra materia estén viendo esta parte de equipos.
o que les esté enseñando, por lo menos con videos o algo, cómo medir una señal. Si no, para que le comenten, por favor. Igual yo voy a tocar esos temas de manera a lo mejor muy superficial, porque eso le corresponde más al otro maestro, para no invadir temas. Sin embargo, cualquier duda, con toda confianza me puede preguntar, pues yo también sé de lo mismo, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí es su deber preguntar esa parte, ¿no? Profe, el otro profe me comentó de los instrumentos, nos dijo de un osciloscopio, ¿nos podría explicar, por favor, cómo se lee la señal, cómo calcular el voltaje pico pico, cómo calcular una frecuencia? Todas esas cuestiones, ¿sale? Yo no voy a entrar a detalle, porque obviamente hay que abarcar temas de electrónica analógica, sin embargo, no está de más que se los voy a mencionar, ¿no? Utilizo un osciloscopio para desplegar la señal, como pueden ver aquí, ¿sale? Entonces, voy a utilizar el osciloscopio, por decirlo así, con mucha imaginación, como dice Bob Esponja. Voy a poner las puntas aquí y voy a medir qué sucede en la resistencia, qué señal voy a ver. Voy a ver, esta es la entrada y esta es mi salida, el voltaje en RL. Entonces voy a ver como unos cerritos, ¿no? Unos cerros que de repente están cortados y este está así y de repente está cortado y así. ¿Qué significa eso? Significa que solamente estoy tomando en cuenta la parte positiva. ¿Por qué? Porque el diodo se polariza de manera directa. Le tiene que entrar signo positivo. ¿Cuándo le entra signo positivo? Aquí, en este cerrito. Entonces, aquí el diodo se activa, toda esta zona. Aquí, 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 aquí. Aquí hace ese cero y aquí al diodo ya no le importa. Este negativo, como no le interesa, el negativo se comporta como un switch. Se abre el circuito. Entonces, acá ya no tengo señal. Entonces, se corta, ¿no? La señal. Ya no aparece nada. Y otra vez se vuelve a repetir la señal, aquí es positiva, empieza a crecer, aquí es positivo, pasa la corriente y toma en cuenta este cerrito, esta cresta. Y así se va la señal, entonces tenemos una señal así, recortada con puras crestas, nada más crestas positivas. Entonces tenemos un semiciclo, ¿no? Entonces el semiciclo positivo, que son los que realmente importan, y se va a ver la señal así, ¿vale? Así se va a ver la señal, ¿no? Entonces el diodo solo está tomando la parte positiva porque está colocado de manera directa, ¿sale? Así se va a comportar para una señal alterna, ¿no? Que está variando con respecto al tiempo, ¿sale? O sea, van a ver puros como cerros, son unos chichones, ¿no? Unos como crestas, ¿sale? Positivas. ¿Qué pasa ahora en el caso contrario? ¿Qué creen que sucedería por ahí? ¿Quién me comenta? ¿Qué creen que pase si yo volteo esto al revés? Ahora que la rayita está aquí y la flechita acá. ¿Qué creen que suceda? Por ahí alguien que comente, no se peleen. ¿Qué creen que suceda con la señal? ¿Qué voy a ver aquí? ¿Qué se imaginan que voy a ver? ¿Qué creen? ¿Va a pasar lo mismo? ¿No va a pasar lo mismo? ¿Qué creen? Pues sí, ¿no? Así es, Tapia. Muy bien. Pues se va a hacer a la parte negativa, ¿no? Vamos a contarle la participación a su compañera. Muy bien, pues sí. Está polarizado en negativo y por tanto va a tomar este tipo de cerritos, pero ahora en la parte baja, ¿no? Ahorita déjenme, nada más anoto a su compañera. Se va a ver de esta manera. Ahí está, ¿no? Pongo la polarización de manera inversa, ¿sale? De manera inversa. Y ahora, ¿cómo se van a ver los cerritos, no? Ahora se va a ver los puros valles, ¿no? Los puros valles. Como está tomando nada más el ciclo negativo, nada más este se activa cuando le llega menos. Entonces, cuando sea menos, o sea, en esta parte de aquí, pues voy a tener señal. Y cuando sea más, pues no me va a importar. Simplemente, ¿no? ¿Sale? Entonces la señal se vería así, aquí nada, y aquí tengo señal. Aquí nada, y aquí tengo otra vez, y aquí nada, y otra vez, ¿no? Cuantas veces se repita esta señal, ¿no? ¿Sale? Así se vería. Estos dos
Se llaman rectificadores de media onda. Este es un rectificador de media onda positiva y este es un rectificador de media onda negativa. Pero o sea, los dos son rectificadores de media onda. ¿Sale? Nada más. Así se comporta un diodo de manera alterna cuando nosotros ponemos una señal que varía con el tiempo. ¿Sale? Cuando varía con el tiempo la señal, entonces se va a comportar así el diodo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Ya definido ese tipo de forma en que se utiliza el diodo, entonces podemos inferir o podemos pues darnos como una idea, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Entonces lo puedo utilizar para otra cosa. Si tiene estos efectos, de acuerdo a cómo yo pongo la posición, supondría yo que si hago un tipo de configuración con este mismo diodo, entonces tendría rectificación, un tipo de rectificación, así se le llama, ¿no? De onda completa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ok? Aquí está, ¿no? Yo pongo la configuración de los diodos de manera así en serie. Si yo hago una amplificación, pongo un diodo así y otro así y otro acá en serie y me produce este efecto. Acá solo estábamos considerando la mitad de la onda, pues se llama media onda. Y la otra la ignoraba. Si estaba polarizado directamente, nomás me importaba la parte positiva y la demás, nada. Aquí está, ¿no? O de acuerdo como lo colocara en inversa, nomás la negativa y la demás nada. Sin embargo, la energía esta que está aquí, pues se pierde, ¿no? Yo quiero toda la energía posible. Entonces voy a utilizar un rectificador de onda completa. Entonces, ¿qué necesito para hacer un rectificador de onda completa o que me produzca este efecto de aquí? Esto de aquí. Necesito un puente de diodos. Así se le conoce a esta configuración de estos diodos. ¿Sale? En serie aquí, este sí, este aquí, este aquí, ¿no? ¿Sale? Es un tipo de configuración el cual me permite tener a la salida aquí este tipo de comportamiento de la onda. Ahora aprovecho los dos semiciclos, tanto positivo como negativo. Ya no tengo vacío como acá, ¿no? Ahora tengo como si fueran unos dientitos, ¿no? Como unos dientes. ¿Sale? Entonces aprovecho la máxima energía que me pueden dar el transformador, ¿no? Aquí viene la energía, ¿no? ¿Sale? Entonces ya tengo los dos semiciclos. Se llama rectificador de onda completa. ¿Cómo hacemos eso? En base a cómo se interpreta la corriente, de acuerdo a las polarizaciones, como ya vimos, ¿sale? Entonces va a rectificar de manera completa. ¿A través de qué? ¿De qué, perdón? De un puente de diodos. Ese puente de diodos lo único que me ayuda es a tener este comportamiento de señal. Todo eso viene a partir de las etapas de cómo puedo yo tener una fuente de regulación lineal. Ya explicamos la parte del transformador, ya vimos que el transformador de una señal de una entrada o la hago más chica o la hago más grande. En este caso de aquí la hago más chica, ¿no? Después estamos aquí, paso 2, voy a un voltaje rectificado. Se llama rectificador, ¿no? Primero era transformador, luego rectificador. Una vez que ya tengo la señal, yo la quiero rectificar de manera completa. Quiero todos los ciclos positivos. En este caso, porque me interesa tener al final una fuente con un voltaje positivo. Por ejemplo, 5 volts, ¿no? Como lo que les mostraba el regulador, ¿no? Que es de 5 volts. Entonces, el proceso para lograr todos esos 5 volts, pues son todos estos pasos, ¿no? Entonces, vamos en el paso segundo, que con un puente de diodos, que básicamente es un arreglo de diodos, me permite tener este efecto. Considero todos los ciclos positivos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque quiero la salida 5 volts positivos. Obviamente existen otras configuraciones de fuente lineal que puedo tener voltajes negativos. Eso no me limita a que con cierta configuración, yo hacerle unas modificaciones, también tenga voltajes negativos. Los voltajes negativos sí existen. Yo les había comentado en las mediciones que de repente salían negativos, pero eso es por la referencia que nosotros colocamos el multímetro. Sin embargo, sí existen voltajes negativos. ¿Sale?
Sí existen, los utilizamos para ciertos amplificadores, ¿sale? O sea, lo veremos en tercer parcial, ¿no? Entonces, volvemos al tema, sin salirme de ahí. Tenemos esta forma de onda. Queremos 5 volts positivos, pues trato de hacer la onda lo más positiva posible. ¿Cómo hago eso? Haciendo un rectificador de onda completa. Quiero todos los ciclos positivos, todos, a través de un puente de diodos. Bueno, ya lo tengo así como estas crestas, ¿no? Así como cerritos, ¿no? Pero no se ve así como un voltaje directo, ¿no? Recordemos que no se ve así. Así lo quiero. Quiero una que sea como una raya, ¿no? No se ve así, se ven unos cerros. Entonces todavía no termino, ¿no? No tengo 5 volts constantes. ¿Qué tengo? No sé qué tengo, ¿no? Porque todavía ni siquiera lo regulo, ¿no? Todavía no siquiera lo regulo. Apenas lo voy a filtrar. Tengo un voltaje positivo, no sé de cuánto, pero ahí está, ¿no? Pero es positivo. Entonces necesito rectificarlo. Posiblemente si va a ser de 5 volts, un ejemplo, entonces esto tiene que ser como 5 volts aproximadamente, o más, ¿no? Un poquito más. Puede ser, no sé, de 10 o algo, ¿no? Pero muy cercano a 5 volts, más o menos por ahí va, ¿no? Pero yo no tengo el efecto de esa raya, ¿no? No parece raya para que sea constante, para que sea voltaje directo, ocupo que sea raya. No es una raya, son puros cerros. Entonces no me sirven. Entonces, ¿qué significa cuando yo lo mido en el multímetro? Positivo, positivo, positivo. Crece el voltaje en un cierto instante y luego baja el voltaje y luego sube el voltaje y luego baja el voltaje y así se la va a llevar, ¿no? Yo mido en el multímetro y va a estar bajando y subiendo el voltaje, ¿no? Bajando y subiendo, bajando y subiendo. Eso es lo que voy a ver. Eso no me interesa. ¿Qué necesito ahora para que el voltaje se quede lo más estable posible? Necesito una etapa de filtrado, continuando con las partes de una fuente de regulación lineal. Aquí estamos hablando de cómo aplicar los diodos. Es parte de la aplicación, ¿no? Entonces nos vamos a las etapas. Entonces necesito una etapa de filtrado. Una vez que ya la transformé y ya la rectifiqué con el puente de diodos que ya está así, entonces necesito un voltaje filtrado. Ahí es cuando entra el efecto del capacitor. Un elemento capacitivo, en este caso, por lo general, son capacitores tipo electrolíticos, lo que hace es que acumula energía. Este voltaje lo va guardando y lo almacena de esta manera, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué pasa con el efecto del capacitor, no? Aparecen como unas ciertas rayitas aquí, ¿no? Como unas oscilaciones. Este voltaje se le conoce como voltaje de rizo. En inglés se llama ripple, ¿sale? Aquí está. Si mis dibujos están muy fellitos, vamos a verlo de manera más bonita. Esta es mi etapa de filtrado, ¿sale? Es esta. Nosotros ya explicamos esta parte de aquí, esta verde, que está el puente de diodos, y tenemos un capacitor que va a fungir como filtro, y entonces, ahora, ¿cómo va a estar la onda? Ahora se va a ver de esta manera, como la negra que está aquí, ¿no? Pero ese efecto que se ve así como que baja y sube, es por la carga y descarga del capacitor. En este momento, cuando crece, se va cargando, y cuando decrece, o cuando se va haciendo más chiquita, se va descargando, ¿no? Recuerden bien que no puede cargarse de manera infinita, porque el capacitor si se carga, se carga, se carga y nunca se descarga, explota, por eso se revienta, ¿no? Eso pasa en un sobrevoltaje, por ejemplo. Si de repente hay un voltaje muy alto, él lo que va a hacer naturalmente se va a cargar, ¿no? Pero como no tiene dónde liberarse la energía o transmitirla, recuerden bien la propiedad de física, ¿no? La energía no se crea y se destruye, solo se transforma o se transmite. ¿Por medio de qué? En este caso, va a transferirse a otros elementos del circuito o se va a disipar en forma de calor, ¿no? Por eso se calientan las cosas. Entonces, se carga el capacitor ¿no? Pero tenemos estas como olas pequeñas, ¿no? Se le conoce como voltaje de rizo, les digo, o en inglés, ripple. No sé cómo se pronuncia, ahí disculpen mi inglés, tal vez no se pronuncia así, para las personas que sí sepan inglés aquí, pues a lo mejor, no se pronuncia así, profe, ¿no? Para no entrar ¿cómo se dice? En discusión en la parte del lenguaje, pues obviamente tienen su materia de inglés, pues ya le pueden preguntar a la profe, profe, ¿cómo se pronuncia ¿no? En parte de la explicación de la electrónica, pues obviamente hay muchas palabras en inglés,
por ahí pues trataré de pronunciar como, o sea, a mi entender, ¿no? Ya ustedes, en la medida, pues quieren buscar la pronunciación, pues igual con su maestra o maestro, ¿no? De la parte de idiomas, ¿no? Entonces, tenemos este efecto de voltaje de rizo, que básicamente es la carga y descarga del capacitor. Si pueden ver aquí, como que ya se asemeja a una línea, ¿no? Como que ya casi, pero tenemos estas pequeñas olas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en la etapa de filtrado, ¿no? Ya casi tenemos la raya, ¿no? Esa raya es la que nos va a indicar que ya tenemos un voltaje directo. ¿Cómo se logra al final esa raya? Por medio de un regulador. Básicamente es un dispositivo semiconductor, el cual me va a dejar fijo este voltaje. Me va a ayudar, por medio de una configuración interna que tiene el regulador, a dejarlo fijo y tratar de evitar este efecto, ¿no? De que no me cambie el voltaje, ¿no? Aquí cuando yo mida, va a estar midiendo, por ejemplo, entre 3.7, 4.7, así 5, 5.3 y así se la va a llevar, ¿no? Porque todavía no es una raya. Cuando sea lo más constante posible, ya van a ser 5 volts, en un supuesto de que queramos 5 volts, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos el regulador. Déjenles muestro tipos de reguladores. Permítanme un momento y ahorita se los muestro. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas que quieran comentar? ¿Dudas, preguntas? Aquí los leo. Todo bien ahí. Muy bien. Permítanme un momento, es que estoy buscando los transistores. Bueno, no son transistores, los reguladores, perdón. Okay. Ok, de acuerdo al tipo de regulador de voltaje, ustedes pueden mantener ese voltaje, ¿no? Queremos que sea lo más constante posible. Regulador de voltaje, fuente lineal. Y es algo como esto. Es un LM317, hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos de reguladores. Básicamente lo que hace el regulador de manera interna tiene una configuración el cual me permite, a través de un ajuste de voltaje en su pata de ajuste, por ejemplo en este caso es la 1 para el LM317, y nos permite ajustar ese voltaje de entrada para determinar cierta salida, ¿no? Que necesitemos, ¿no? ¿Sale? Hay diferentes tipos, este es un 7809, y aquí están todos los tipos, ¿no? Hay un montón. Ya ustedes, de acuerdo al voltaje que ustedes quieran, vamos a ponerlo aquí. Déjenme quitarles el zoom. Existen un montón, ¿no? Entonces, este regulador, esta etapa que va a estar aquí, es esta que está acá, aquí. De aquí para acá entraría esto de aquí. Y de acuerdo al tipo de regulador que ustedes utilicen, por eso dice 78XX. Hay un montón de tipos de regulador. Aquí están los más variados. Y, por ejemplo, estos últimos números, dígitos, me dice cuál es el voltaje que te da la salida. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tengo algunos. Déjenme les proyecto. Son componente básico para la electrónica también, un regulador, ¿no? Tengo algunos aquí, por ejemplo, este que dice, perdón, dice 7912. Ok, el 7912 es menos 12, ¿sale? Cuando dice 79 es para voltajes negativos, ¿sale? Cuando dice 78 es para voltajes positivos. Ya más o menos por la experiencia, pues ya los conozco, ¿no? En este caso es por los numeritos que vienen ahí, dice 7805, ¿no? Si vemos el pizarrón, nos habla
de 5 volts a la salida. Aquí tenemos un 7905, ¿sale? Este nos permite tener voltajes negativos de 5 volts. Este nos ayuda, ¿no? Obviamente, en la etapa previa al regulador de voltaje, de acuerdo al tipo de voltaje que necesitemos, este voltaje de aquí ya debe venir negativo, ¿no? Yo no le puedo poner cualquier cosa al regulador. Por ejemplo, si yo quiero rectificar de manera positiva, entonces la onda que tengo que tener aquí debe ser lo más positiva posible. Si yo quiero regular a voltajes negativos, la onda que vaya a llegar aquí debe ser lo más negativa posible. No más negativa de grande, sino que esta, por ejemplo, cuando sea negativa, pues va a estar en la parte de abajo, va a estar acá, va a estar los cerritos hacia abajo, ¿no? ¿Sale? Entonces hay que poner atención en qué le llega a esta etapa, ¿no? Entonces existen diferentes configuraciones, por ejemplo, una fuente de regulación lineal simétrica. ¿Qué es una fuente de regulación simétrica? Simetría significa que voy a sacar dos voltajes, pero diferentes, positivo y negativo. Por ejemplo, esa es una fuente de regulación lineal de 12 volts y menos 12 volts, pero es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque tengo el mismo valor de volts, pero de manera negativa y positiva. Este tipo de fuentes, por ejemplo, me sirve mucho para amplificadores operacionales, ¿no? Que después los veremos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Cuando la parte negativa utilizan la terminación 79 y ya el voltaje que ustedes quieren, ¿no? Para el voltaje positivo, el 78. Obviamente, la señal que le va a llegar al regulador debe ser lo más negativa posible, con forma negativa, y al que le va a llegar al 78 le tiene que llegar lo más positiva, la forma positiva. Obviamente con sus etapas, considerando sus etapas previas, estas que están aquí, ¿no? Ya que esté de manera rectificada y de manera filtrada, pero que sea positiva, ¿no? Ya de manera rectificada, de manera negativa y de manera filtrada, negativa, ya de acuerdo a los valores que ustedes quieren, ¿no? Para que sea ya sea positiva o negativa. Aclaro, ¿no? Aclaro por qué, porque no puedes meterle cualquier cosa al regulador, ¿no? Regulador nada más te estabiliza, te permite controlar este voltaje de rizo. A veces ponen etapas previas para lo que es una fuente lineal, a veces usan un diodo Zener para que no varíe tanto, etcétera, ¿no? Pero ahorita no vamos a entrar en detalles ni en diseños de fuentes reguladas. Ahorita estoy explicando las etapas de manera muy general para que ustedes comprendan cómo intervienen otros elementos, ¿no? En la fuente de regulación lineal y básicamente el diodo, ¿no? Que fue lo que estábamos hablando sin perder de vista esta parte del diodo, que de acuerdo a una configuración en voltaje alterno, se comporta de cierta manera, ¿no? Bien, bien extrañamente, ¿no? A diferencia de su análisis en directa, ¿no? ¿Vale? Ok, pues tenemos esa regulación, existen de muchos tipos, ya les mostré ahorita en pantalla. Hay que ver la hoja de datos, pues para ver qué voltaje necesitamos, ¿no? ¿Sale? Aquí vienen un montón, ¿no? Muy bien, muchachos, dudas, preguntas, ¿todo bien? Adelante, los noto muy callados. Ok, y No, así profe. podemos, mande, dígame. Ah, no, ninguna. Ok, muy bien. Ok, pues esa parte, ¿no? Acabamos de explicar básicamente de manera muy general cómo funciona una fuente de regulación lineal. Existen otro tipo de fuentes, sí, unas que se llaman fuentes conmutadas. Sin embargo, no está afín ahorita la explicación del curso. Ahorita hablamos de manera muy general cómo funciona este, una fuente de regulación lineal, ¿no? Quiero 5 volts, quiero 12 volts, quiero 24, quiero que sea variable, quiero que tenga algunos otros voltajes. Hay que hacer referencia a todas las etapas que pasan para obtener un voltaje alterno de la pared al final un voltaje directo como 5 volts, ¿no? Entonces las etapas que suceden en un regulador de nuestro cargador, pues son todas estas que están aquí de manera intrínseca o de manera natural, pues nosotros no lo podemos visualizar o ver,
Sin embargo, pues como estamos estudiando electrónica, pues ya podemos analizar, ¿no? Todas estas cosas, todos estos este, pasos suceden para generar un voltaje directo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pues sucede todo eso en un instante de tiempo, rápido, ¿no? Porque yo nomás conecto el cargador y ya tengo voltaje. Qué misterio, ¿no? Pues suceden rápido, ¿no? En cuanto lo hago, se genera la energía, ¿no? Y pues todo esto es electrónica, ¿no? Todo esto hasta aquí, pues es electrónica, ¿no? ¿Sale? Muy bien, muchachos. Entonces ya explicamos toda la parte en análisis directo, análisis alterno, que es un transformador, análisis AC, y pues voy a hacer una serie de preguntas para sus participaciones, ¿sale? Ok, vamos a preguntar. Permítame tantito.
Ah, perdón, no había puesto el micrófono. Ay, perdón. Espérenme, ¿eh? Ya volví. Ok, ¿qué pasa ahora? Si vuelvo a dibujar, ahora que se me ocurre, no sé, quiero que se active el LED, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Será la solución si volteo la fuente? ¿Será? ¿Prenderá el LED? Aquí está la Tierra, ¿no? Nomás lo volteé al revés. ¿Sale? ¿Prende o no prende? Aquí hemos dicho que no prende, ¿no? En el dibujo anterior, no prende. ¿Por qué? Porque a pesar que sí le llegue el voltaje directo, se polariza este, se activa. Sin embargo, este esperaría un voltaje negativo. ¿Por qué? Porque también recordemos que es un diodo, pero nada más la diferencia en este con respecto a este, bueno, uno es el símbolo, obviamente, y la otra es porque emite luz, es un LED, un foquito, por decirlo así, ¿no? No vamos a decirle foquitos ni patitas, pero pues, estamos ahorita aprendiendo, ¿no? Entonces es un LED, ¿no? Está esperando que por la parte del cátodo, se active. Sin embargo, le llega un signo positivo, aquí está esperando negativo, no me activo. A pesar de que este sí se activó. Entonces sí llega la corriente, pero como está de este lado, el LED no prende. A pesar que esté circulando la corriente de esta manera, pues no va a prender, ¿no? No, no va a prender, ¿no? ¿Vale? Funciona como una barrera, ¿no? Quiero que prenda. Esa es la situación, ¿no? ¿Así va a prender? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí quiero alguien más que participe. Ortega Godoy, ya lo apunté. ¿Quién más? Tapia, ya participó también. ¿Quién más tengo ahí? No se vayan, no huyan. A ver, Díaz Cedeño. ¿Prende o no prende? Ok, pregunta, dice Ortega Godoy. El diodo está esperando energía negativa o positiva. Ok, volvamos al circuito. ¿Cómo está polarizado este? ¿En directa o en qué? Está esperando energía negativa, ¿no? Está esperando porque aquí está el cátodo. Este está esperando positivo, ¿sale? Entonces, al momento de que yo pongo la fuente así, este es negativo y este está esperando positivo, no activo. Este sí activa, pero no está cerrando el circuito. Hagan de cuenta que este está abierto. Este a lo mejor sí se está activando, pero no va a prender. ¿Por qué? Porque no está conectado a tierra. ¿Sale? Tal vez si le llegue el positivo de la fuente aquí, si pasa la corriente, sin embargo, no cierras el circuito. Entonces, ¿va a prender? No. La respuesta es no va a prender, porque el circuito ahora va a estar de esta manera. A pesar de que sí esté activando pero no se cierra el circuito. Y como no se cierra el circuito, no puede prender el LED. ¿Sale? No hay energía para referenciarlo a tierra. Es como si no le estuviera poniendo energía, ¿no? ¿Por qué? Porque él está esperando, este, bueno, más bien es por ¿no? Es por porque estaba esperando un positivo y le llegó un negativo. Por tanto, no funciona. Es como si estuviera abierto el circuito y por tanto el LED no prende. ¿Sale? ¿Qué podríamos hacer entonces?
Quiero que prenda, ok. Tercer escenario. ¿Cómo quiero que prenda? O una de dos. O modifico este o modifico este. A lo mejor mover la fuente es muy exagerado, ¿no? Invertir los cables, porque no es muy conveniente esta, porque ya los diseños de circuitos se realizan con la fuente así tal cual una referencia, ¿no? Entonces es más fácil mover un componente a mover la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover uno de estos dos. Si la fuente no se puede mover, entonces nada más me queda o muevo este o muevo este. ¿Qué movemos para que funcione? Yo digo que LED, ¿no? Entonces el LED yo lo voy a mover. Entonces ahora el circuito lo vuelvo a dibujar. Y ahora lo pongo así. Si lo pongo de esta manera, pues sí va a funcionar. Entonces aquí, en este caso, el LED sí prende. ¿Sale? Sí se activa. Este tipo de preguntas van a venir en el examen, ¿eh? Eso es importante que pregunten ahorita, profe, no entiendo aquí, cómo lo interpreto. El análisis de circuito siempre es importante, ¿sale? Por eso pregunten, aquí los leo. Si no quieren hablar, pues no hay problema, nada más aquí los leo. Pregunten, por favor. Va a venir algo así en el examen, muy seguramente, ¿sale? Para que no tengan pendiente en esta parte de la pregunta, ¿no? Pues ya analizamos casos diferentes, ¿no? Cómo, de acuerdo como ustedes coloquen el diodo, ya habíamos visto esa parte, o se activa o no se activa un estado, ¿no? Funciona como corto o funciona como circuito abierto, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces sí es un factor muy importante, cómo lo coloquemos, ¿no? El diodo, ¿no? Directo en inverso. Ok, en este caso, como lo que menciona, dice Ortega, los diodos ocupan estar del mismo lado para que complete el circuito. En este caso muy particular, para este caso, sí, porque aquí le llega positivo, este está esperando positivo, conduce. Este está esperando positivo por el ánodo y también conduce. Como están en serie, entonces prende el LED, ¿sale? Ese es el mismo efecto que tenemos en el Tinkercad, ¿sale? Entonces, tendrían que estar los dos de esta manera, ¿vale? Para que sí prenda el LED, ¿no? Si yo llego a cambiar este LED al revés, no va a prender. O si este lo cambio al revés, tampoco va a prender. Como aquí, ¿no? Este por default ya estaba al revés. Aquí lo único que hice fue cambiar la fuente, ¿no? Invertí, también no prendió. A pesar de eso, no prendió. Aquí, por ejemplo, si hubiera cambiado el LED a como estaba aquí, ya hubiera prendido, ¿sale? Muy bien, es para su participación, ¿no? Por ahí, muy bien. Entonces seguimos. Ok, quiero diseñar un circuito que sea como una sirena, ¿no? Quiero que sea una sirena que nada más prendan dos indicadores, ¿no? Quiero que apagado y prendido. Y quiero que a través de un botón se active o se desactive algo de manera conmutada. Cuando yo lo activo, prende uno y cuando yo lo desactivo, prende el otro foco, ¿no? Es como se están intercambiando, ¿no? Entonces, el problema es así, ¿no? Problema uno. Presiono botón, tengo dos lámparas, ¿no? Tengo dos foquitos.
Entonces, quiero que uno esté prendido y el otro no. Este on y este off. Y después cuando presiono el botón, un botón cualquiera, quiero ahora, no son honguitos, ¿no? Parecen foquitos, ¿no? Ahora quiero que este prenda y este se apague. Ok, propuestas de diseño. ¿Qué creen que necesite hacer? ¿Cómo puedo hacer ese problema? Entonces quiero un circuito que me haga esto. Que en cuanto lo conecte, esté uno prendido y el otro apagado. Y cuando le presione el botón, quiero que ahora este cambie y el otro se apague. ¿Cómo hacemos eso? Por ahí, López Martínez, o Sánchez Ríos, o Rodríguez, Pamela, ideas. ¿Qué creen que podamos hacer? De todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo digo que sí lo podemos hacer, ¿no? Pues acabamos de ver unos circuitos de conmutación. Dice mi cerebro que no hay sistema. Híjoles, andan comiendo, ¿ah? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué circuito podemos implementar, no? Ok, vamos viendo, ¿no? Pues vamos a generar ideas, ¿no? El profe nos propuso un problema de este tipo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ya conocemos, ¿no? La vieja confiable. Pues voy a hacer un circuito de conmutación, ¿no? Sí, pues lo voy a hacer con transistor, tal vez. Entonces, ya conozco este tipo de circuito, yo sé que necesito una fuente, ocupo un switch, ¿sale? Ocupo un switch, ocupo un transistor, vale, ya conocemos este circuito, ¿no? Circuito de conmutación básico, y de ahí me faltan. Aquí me falta un LED, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo creen que le podemos hacer para tener otro LED que nos diera ese estado de conmutación? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué creen que se me ocurra? Con este activamos este, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo le podremos hacer? Ok, se me ocurre a lo mejor tener algo así. Nada más me lo estoy imaginando, ¿eh? No, lo estoy sacando de la manga, ¿no? Vamos a ver si funciona, ¿no? Eso es la electrónica para imaginarlo. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer.
Se me ocurre inventar eso, ¿no? ¿Resolverá el problema? A ver. Bueno, en este caso, ¿no? Perdón. Vamos a borrar. Vamos a borrarlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a borrar este, ¿no? Ok, ahora lo expandí, ¿no? Ahora es así. ¿Qué creen que sucede en ese circuito? A ver. ¿Funcionará para el propósito que queremos? ¿Prenderán los dos? ¿Prenderá uno sí y otro no? ¿Saber? Ok, ¿qué sucede? Quedamos que uno debe estar prendido y el otro apagado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en esta configuración? Aquí no está activado el botón, no está activado. Entonces la corriente no pasa por aquí, pero sí se divide por acá. Entonces, ¿le está llegando corriente? Sí. Entonces, se activa este y este punto se une a este y está activado, ¿no? Entonces, en teoría, este está on y este está off. Y de hecho, yo le puedo poner aquí un diodo. ¿En qué? Lo pondría aquí. Bueno, el diodo lo pondría aquí. Así. Profe, disculpe que le interrumpa, pero tenemos clase de inglés a las 3:10. 3:10. ¿Ya se acabó la clase? Así es, profe. Ah, ok. Bueno, continuamos en la próxima clase y una disculpa y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós, cuídese.